Bendiciones, familia, Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos una vez más en lo que es Noche de Testimonio. Estamos contentos, felices, porque pues la semana pasada tuvimos un testimonio para la gloria de Dios poderoso y sabemos que hoy también lo vamos a hacer, lo vamos a tener, no va a ser la excepción, como dice la palabra del Señor, que vamos de gloria en gloria. Amén. Como todos saben, me acompaña mi esposa Neisha Ortiz. Bendiciones, amados. Confío que estén bien. Tenemos hoy de invitada a Ariana. Me siento súper feliz de tenerla aquí. Y pues como es de la familia, estamos aquí, ya tú sabes. Vamos a empezar con esta hermosa entrevista que yo sé que este testimonio va a edificar muchas vidas y va a llegar a esos corazones que tengan que llegar. Así que, Ari, cuéntanos, preséntate. Amén. Preséntate. Vamos a orar primero. Amén. Y entonces ahí seguimos para que conozcan un poquito más de mí, ¿ok? Amén. En lo que se siguen conectando y siguen entrando y dándole compartir, es bien importante que le he dicho que compartan esto para que todas las personas se conecten y vean este testimonio que sabemos que va a ser de bendición para su vida. Pues vamos a hacer una oración mientras tanto. Amén. Amén. Bueno, Señor Padre, en esta hora te damos gracias. Damos gracias por un día más de vida, mi Dios. Te damos gracias, Señor, por permitirnos llegar hasta aquí, Señor, a hacer tu obra, a hacer tu voluntad, mi Dios, lo que tú nos has llamado a hacer, Señor. Te pedimos en esta hora, Señor Jesús, que seas tú glorificándote de manera sobrenatural, Señor Padre, a través de Ariana, Señor, que seas tú, Señor, pasando carbón encendido por sus labios, Señor, que no salga palabra de ella, sino que salga palabra tuya, Señor. Sé tú trayendo a las personas que se conecten, Señor, en este testimonio y que puedan ser bendecidos, Señor, a través de la palabra que tú vas a traer, Señor. Que las personas puedan entender que lo que tú has hecho a través de ellas, Señor, tú lo vas a hacer con ellos también, Señor. Que tú eres bueno, misericordioso, Señor, y que para ti no hay nada imposible, porque lo imposible tú lo haces posible, Señor. Así que te pedimos en esta hora que seas tú glorificándote, Señor, y que te vean a ti y no a nosotros, Señor. Que puedan entender que todo se trata de ti, Señor Padre, y de las cosas lindas y buenas que tú haces en nuestras vidas, Señor. Así que en esta hora te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Señor, declarando y sabiendo, Señor, que tú tienes el control de todo, Señor, y que tú lo harás, Señor Padre, como tú solamente lo sabes hacer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén. Así que yo creo que ya es momento de darle inicio a este testimonio, que sabemos que hacerle bendición para cada uno de ustedes. Pues nos gustaría comenzar sabiendo de dónde viene Ariana, quién es Ariana, su niñez, cómo fue su juventud y todas esas cosas. Mi nombre es Ariana, como ya han mencionado varias veces. Tengo 20 años y llevo viviendo aquí en Orlando alrededor de 8 años. Okay. Me crié en Puerto Rico, nací y criada allá. Y vengo de una familia pues que en todo momento Dios ha estado presente, en todo momento. O sea, me crié dentro del Evangelio, aunque no tuve una propia experiencia con ese Dios que había visto en mi familia, no lo había experimentado yo hasta que pues, obviamente se dieron varias cosas en mi vida y ya tenía un poco más de edad. No soy hija única, tengo 4 hermanos. Soy la del medio en mi hogar, pero no necesariamente la del medio exactamente. No sé si eso, exacto, no sé si eso hace sentido, porque tengo 2 hermanas mayores de parte de papá. Y entonces en mi hogar vivo yo, mi hermana pequeña de 10 años, o 11 ahora, y mi hermano de 24. Vivo con mis papás, con mi abuela, y pues siempre viví así, en ese ambiente bien familiar, pero a la misma vez era un ambiente que provocaba en mí muchas preguntas, muchas inseguridades. Y pues poco a poco fui creciendo en eso, de que íbamos a la iglesia todos los domingos, siempre estábamos reunidos en familia todo el tiempo. Y pues más o menos ahí un poco antes de... porque si me dejan yo sigo hablando y empiezo a decir el testimonio, pues todavía, espérate. Ok. Y entonces, ¿cómo te sentías para ese tiempo, pues ser tan joven y estar yendo a la iglesia? ¿Te sentías obligada o te sentías bien? ¿Cómo te sentías? Pues en realidad pues no me sentía de ninguna manera. Nosotros en Puerto Rico íbamos a una iglesia bautista. Okay. El pastor de ahí se llama David Valentín, que es un hombre muy sabio y que yo admiro mucho y que formó una parte clave de mi testimonio y de mi recuperación. Pero íbamos a esa iglesia, yo me acuerdo que íbamos los domingos, no íbamos más ningún día porque yo soy de la hija que nació y vio a su mamá madurar.
Mientras yo iba creciendo, yo veía a mi mamá madurar. Para ese tiempo, aunque Dios estaba bien presente, solamente íbamos los domingos. No es como que íbamos los miércoles, los martes, estudio. Ella sí, pero yo no. Mientras yo crecía, pues yo fui haciendo deporte. Vivíamos esa vida de aquí para allá con mi hermano, porque mi hermano jugaba baloncesto. Y pues la iglesia era algo que se hacía los weekends. Y aunque sí se vivía de cierto modo en mi hogar, era más algo de que llegábamos a esta estructura y ahí es donde nos consagrábamos y entonces nos íbamos y ya era pues otra cosa. Pero me sentía normal, era como llegar a un lugar, pues me daban una escuela dominical y ya. Okay. No era así nada para mi memoria, ¿verdad? Tan pequeña. Ay, no, papi, okay. No, pues, después dicen que no la dejo hablar. Como pueden ver, yo hablo mucho y siempre hago preguntas. Tengo las mías, pero las mías son más adelante. Entonces, nos contaste ya más o menos por encima de eso fue tu niñez. Pues, ¿qué sigue sucediendo al transcurso de tu vida? Que vas creciendo. Ok, pues, para llevarlo un poquito más para atrás, cuando yo nací, yo fui, como quien dice, el comenzar de nuevo de mis papás. Okay. Por lo menos para mi papá, especialmente. Y mi papá, desde que yo nací, él me arropó. Yo era de él, además nadie. Mi mamá no tenía que hacer nada, era de mi papá. Y mi papá, pues, mientras yo iba creciendo, yo siempre estaba al lado de él. Yo lo observaba a él, observaba a mi mamá también, pero siempre era como que mayormente ahí, con mi papá para arriba y para abajo. Si mi papá tenía que trabajar, pues él me buscaba. Si íbamos para la piscina, con mi papá. Si íbamos a hacer algo, con papi. O sea, yo era la definición de la nena de papá. Y pues mientras íbamos creciendo, yo notaba que de cierto modo había una cierta ausencia de parte de mi mamá, que no necesariamente era adrede, pero sí estaba. Okay. Pues por sus propios procesos, por su propio madurar, que yo como niña no lo entendía. Así se empezaron a formar desde muy pequeña preguntas. Muchas preguntas acerca de mí. Y mientras yo iba creciendo, yo lo que hacía era que iba creando como un caparazón donde yo me escondía. Yo me acuerdo que de chiquita yo era una niña que no hablaba mucho, sino que yo vivía mayormente aquí, en mi mente. Todo era como que adentro de mi mente. Yo no hablaba así, era tímida también. Y era mayormente aquí donde yo siempre estaba. Me levantaba y yo empezaba a hablar sola o jugaba sola o el mayor parte del tiempo estaba sola. Okay. Y ese fue mi criar así por mucho tiempo, pero eso era solamente un mecanismo de protección a mí misma. ¿Por qué? Pues la mayoría de las cosas en esa edad que yo tenía, que tenía como alrededor de 8 años, que una niña de 8 años se tiene que proteger, que no necesariamente estaban conscientes, pero estaban ahí. Okay. Yo no necesariamente sabía de qué me estaba protegiendo o por qué era como era, pero estaban ahí adentro. Y no es hasta que yo voy creciendo más y más que esas cosas van saliendo a la luz y van creando como lagunas en mí. Y ahí en esas lagunas pues es que empiezan las preguntas, la duda, el rechazo, la falta de amor, todo eso se va creando en mí y va cogiendo como más forma dentro de esas mismas lagunas que se formaban en mí desde pequeña, pero que yo no necesariamente estaba consciente de ellas. No es que tampoco yo tuve una niñez horrible, sino hubieron muchos momentos bien lindos en mi niñez, muchos momentos que recuerdo con mucho cariño. Cuando yo nací vivíamos en Carolina y a los 3 años nos mudamos a Cagua y en ese hogar que fomentamos allí pasaron muchas cosas lindas. Yo me acuerdo que cuando nos mudamos a ese hogar, mi papá un día estaba lavando la guagua y él dice que él estaba así envuelto y cuando miró para atrás vio una figura grande, blanca en la puerta. Y eso solamente fue el comienzo de ese hogar. En ese hogar se dieron muchas cosas que fueron lindas, pero de igual manera se dieron otras cosas que para mí me marcaron mucho. Claro. Y pues era ese constante como que sabemos que esto y lo hemos experimentado, pero no necesariamente vivimos en esto. Si me doy a entender. Ajá, no, ajá. Pero, ok. ¿Hubo un proceso que te marcara fuertemente en esos años? De niñez. Pero, o no. O sea, un proceso fuerte que te hubiese marcado, que tú ya me afectó cierta área. Pues mira, cuando yo era pequeña, volviendo a esa edad, la edad en la que más yo puedo decir que fue una edad un poco difícil para mí es la edad de los 8 a los 10 años. Esa edad fue bien difícil porque en ese momento
como yo dije anteriormente, cuando yo nací yo fui el comienzo otra vez de mis padres. Y pues por cosas, ¿verdad?, que no están relacionadas a mí, mis papás empezaron a aprender cómo criar, cómo ser, cómo regañar, cómo ser padres, cómo amar, cómo enseñar, cómo fomentar, etcétera, etcétera. Pero dentro de eso, pues, obviamente está de más decir que ningún padre viene con instrucciones, ni cómo ser, ni cómo whatever. El punto es que por yo ser como yo era, de tímida, reservada, callada, siempre me escondía, siempre sentía esa presión de que tenía que ser perfecta, de que tenía que hacer las cosas como era, porque si no habían consecuencias, pues eso chocaba con mi mamá. Porque mi mamá era todo lo contrario. Mi mamá, al día de hoy todavía, pues obviamente una mujer que Dios le regaló un carácter que es hermoso dentro de su propia personalidad, y ella llega a los lugares y el lugar se iluminó. Y yo era todo lo contrario. Entonces tener una hija que era como que para acá y no me salude y no me mire, pues era un poco difícil para ella. Y eso creaba mucho conflicto entre ella y yo, aún yo siendo una niña, porque yo no sabía que yo estaba haciendo mal. Pero eso, en ese momento era como que, ¿por qué tú eres así? Y yo me acuerdo que muchas veces ella me decía como que no, pero es que eso está mal, tú tienes que cambiar esa manera de tu ser, porque tú no puedes ser así. Y eso empezó como a marcar mi corazón, aunque ella no quisiera marcarlo, eso empezó como que pues algo está mal conmigo, porque entonces, ¿entiendes? Y yo me acuerdo que en ese momento donde se estaba dando eso, aunque había muchos momentos lindos, pues en esos años de 8 a 10, qué sé yo, mis papás empezaron a pelear mucho. Y aunque mi hogar no era un hogar violento, era un hogar que verbalmente se gritaba, se peleaba mucho, y todo eso yo siempre estuve presente. Siempre estaba ahí así mirando. Porque aunque no hablaba y no expresaba, siempre estaba observando. Y aunque ellos no se dieran cuenta, yo escuchaba y veía todo. Y eso me comenzó a marcar desde esa edad. Yo me acuerdo que una conversación bien fuerte que yo tuve con mi mamá fue que yo tenía como algunos 8 o 9 años, y ella me sentó en la cama y me empezó a hablar y me dijo, yo me voy a divorciar de tu papá. Esto se acabó. Entonces para una niña de 9 años eso es algo un poco difícil de entender, ¿no? Eso es como que, ok, pero no entiendo por qué está pasando. Y ahí poco a poco, entonces me voy como que, de ahí se van dando como conversaciones que a lo mejor una niña de 9 años tenga que escuchar. Y yo me empecé a convertir en el paño de lágrimas de mi mamá. Y eso me comenzó a afectar. ¿Por qué? Porque cosas que yo no tenía que saber, como las peleas y las discusiones, pues yo estaba ahí presente, escuchando, mirando, o formaba parte, aunque no era parte. Y constantemente estaba escuchando esas peleas que se salían de control, gritando, cosas así. Yo estaba ahí como traumada, como que no sabía qué hacer, y más creaba un caparazón. Ahí yo iba más como que pues creando caparazón para protegerme a mí misma. Y me recuerdo que como a los 10 años, 11, yo me acuerdo que mi papá me llevaba a la escuela todas las mañanas, y mi papá todas las mañanas iba quejándose. No, porque esto, lo otro. Y aunque y a mí me da mucha risa, porque en ese momento es cuando económicamente nosotros mejor estábamos. No nos hacía falta nada, gracias a Dios, no nos hacía falta nada. Vivíamos en Caguas, teníamos piscina, teníamos columpios, teníamos Fortran, o sea, todo lo que un niño pudiera decir como que diantre, esto está brutal, nosotros lo teníamos. Y en Puerto Rico, en esa temporada, mi papá estaba súper bien, porque mi papá tenía su propia compañía ya de gas. Y él lo que hacía era cocinas industriales, y él estaba contratado por hoteles y cosas y whatever. El punto es que nos estaba yendo súper bien, pero fue el momento donde como familia peor estábamos, aunque económicamente teníamos todo lo que pudiéramos querer. Me acuerdo que con el pasar de los años, la economía en Puerto Rico empezó como a bajar, nadie salía así mucho ya a los restaurantes, los hoteles los empezaron a cerrar por la quiebra en Puerto Rico. Y mi papá tuvo que salir del país. Yo tenía como 13 años cuando mi papá salió del país. Pero ¿qué pasa? Que como había dicho antes, mi papá para mí era esa protección más grande. Si yo necesitaba algo era con mi papá. Su amor se entregó completo a mí. Yo me sentía aceptada. Yo sentía que yo no tenía que hacer nada para relacionarme con mi papá. Y no me sentía así con mi mamá. Yo sentía que tenía que hacer todo para poder relacionarme con ella. Y cuando mi papá se va, eso fue yo creo que lo más duro que me dio a mí. Cuando yo me quedé sin esa protección en mi propio hogar, que yo dije, no, pues aquí ya me chavé. O sea, se fue quien me puede proteger, se fue quien me ama, se fue mi todo, como quien dice. Ahora, ¿qué yo voy a hacer?
Y me acuerdo que él se fue, él nos explicó que se iba a ir adelante, para acá, para Orlando, para él poder comenzar a trabajar y traernos eventualmente a nosotros. Y pasó un año antes de que él pudiera hacer eso, no fueron algunos meses. Yo me acuerdo que yo vine ese verano y yo no quería regresar. Yo decía, por favor, yo no quiero regresar. Y donde mi papá dormía, era más cómodo dormir en el piso. Pero yo prefería dormir en el piso con mi papá que regresar. Yo decía, yo no quiero volver, yo me quiero quedar contigo. Y él me explicó que no, que yo iba a empezar las clases, que iba para un colegio nuevo, que tenía que volver. Y yo, eso fue horrible para mí. O sea, ¿qué? ¿Volver? ¿Para qué? No, olvídate de eso. Y yo me acuerdo que yo lloré mucho cuando él me dejó en el aeropuerto, pero era porque yo, literal, yo sentía que me habían quitado todo. O sea, ¿cómo tú me vas a dejar? Y nada, yo regresé ese año para Puerto Rico y cada uno empezamos a vivir nuestros propios procesos. En ese momento también llegó Ana, que es mi hermana menor, y mi papá se acababa de ir y Anita tenía como algunos meses, quiero decir, un año creo. O no sé si tenía el año. Sé que cuando mi papá se fue al principio, Anita tenía meses, como 8 o 9 meses. Y Anita cumplió el año, papi estaba en Puerto Rico. No estoy muy clara en la edad de Anita, pero el punto es que acababa de llegar un bebé a la casa. Y cada uno de nosotros empezamos a vivir ese proceso. Y eso, ahí es donde entró esa responsabilidad de hermana mayor y mamá. Porque ahí fue que yo me metí full con Ana. Y yo dormía con Anita, yo la ayudaba a bañar, yo esto, yo lo otro. Y yo veía más ausente a mi mamá. Veía a mi hermano cómo se encerraba en su cuarto. Y era como mientras ellos iban viviendo procesos, yo más sola me sentía. Y pues, siguió pasando. Sí. ¿Y cuánto tiempo estuvieron para entonces ya por fin poder regresar? Estuvimos un año completo en Puerto Rico. Solos. Okay. Era mi mamá, yo, mi hermano y Ana. Entonces ahí mi mamá nos llevaba a la escuela. Luis Andrés y yo estudiábamos en colegios diferentes. Luis Andrés estudiaba en Cagua y yo estudiaba en Guaynabo. O sea, mi mamá buscaba, llegaba. Entonces ella, cuando ya no tenía como que en casa, pues la manera de ella soltar y de esto era que ella se iba a comprar, a comer, a salir, a pasear, se iba para San Juan. O sea, mi mamá nunca fue una mujer de janguear. Eso no es lo que me refiero con salir. Ajá. Pero sí, ella se refugiaba en literal el mall, las compras. Yo me acuerdo que mi mamá, en ese tiempo también, mi mamá me compraba muchas cosas, zapatos, cojines para la cama. Y yo como que eso llenaba algo como momentáneo, pero después se iba. Y después yo veía cómo ella se volvía a ir y era como que está bien, pero el cojín que está brutal no es lo que quiero. Exacto. O los zapatos que están brutal no es lo que quiero. Y pues eso como que siguió marcándome. Y en esa temporada es donde más fuerte comencé a experimentar. Y yo me acuerdo que una vez en la escuela una nena me dijo, mira, yo cuando estoy en mi casa que tengo problemas me corto y eso me hace sentir mejor. Y yo le dije, pero ¿y cómo eso te hace como que sentir mejor? ¿Cómo tú lo haces? Y ella me dijo, pues yo te voy a enseñar. Y ella me enseñó con una tijera en la escuela. Ella me dijo, mira, pues tú te haces así en la muñeca y te haces como así, pero no te hagas muy duro porque te puedes morir. Y yo le dije, pues está bien, pues dale. Pues ella, yo llegué a casa. Y mi papá, como era un hombre de construcción, yo pensé que era mejor experimentar con una navaja de esas de las que son bien finitas. O sea, yo me fui bien hardcore ahí. Yo dije, pues mira, esto va a funcionar. Y poco a poco yo como que comencé, pero yo nunca me atrevía a como cortarme así hasta abajo. Yo siempre hacía como que, y yo veía cómo la sangre venía así, que se acumulaba aquí en mi muñeca y yo decía como que, pues vamos a seguir intentándolo, pero después paraba. Y así siguieron los días hasta que yo como que poco a poco comencé más y más, hasta que por segundos yo me sentía mejor. ¿Qué pasa? Que en esos meses, porque fueron algunos meses, mi mamá se va a Orlando a visitar a mi papá que estaba acá. Y nos dejó con una muchacha en casa, una pastora que conocíamos, que era amiga de la familia. Y esa muchacha fue la que le dijo a mi mamá que lo que yo estaba haciendo porque ya se dio cuenta. Pero yo, mi mamá se fue como una semana, pero para mí eso fue una eternidad. Y yo me acuerdo que yo me encerré en el cuarto de mami y yo dije, ya, en verdad, yo no voy a hacer más nada. Nunca yo dije como que me voy a acabar la vida, pero los pensamientos no tenían que estar necesariamente presentes para estar en el subconsciente.
Y yo ese día me senté en la cama de mami y yo dije, yo ya, en verdad, como que, y empecé a llorar. Yo me acuerdo que yo estaba llorando mucho y me quedé dormida. No hice nada ese día, me quedé dormida. Y yo me acuerdo que cuando me levanté yo estaba bien molesta. Pero al otro lado de la puerta estaba esa muchacha que mami nos había dejado cuidando, llorando y orando. Ella estaba orando por nosotros. Y yo me acuerdo que yo le cogí un odio a esa señora. Yo decía, yo la odio, porque cuando regresó mi mamá, ella le dijo a mi mamá, le dijo, tu nena se está cortando. Y yo me acuerdo que esa fue una de las conversaciones más difíciles que yo tuve con mi mamá, porque mi mamá es bien, ¿cómo se dice eso? Bien blunt. Ella no me dijo, mira, pues tú estás, no. Ella fue al grano. Ella me dijo, ¿tú te estás cortando? Y yo, la guagua, yo, ay, no puede ser. Estaba bien asustada. Y yo, antes de poder decir que no, porque yo mentía para todo. Yo mentía, mira, si ella me decía, ¿te bañaste? Yo sí, aunque no me hubiesen, o sea, lo más mínimo yo mentía, porque yo sentía que yo siempre tenía que ser perfecta, que cualquier detalle de imperfección yo lo tenía que tapar con una mentira. Y me daba un terror cuando yo hacía un error, yo me quería morir, yo sentía que mi vida se iba a acabar. Si yo me colgaba en la escuela, yo me quería morir. O sea, era de ese nivel. Y ese día que yo le dije a mi mamá que sí, y le dije que también había experimentado con cigarrillos y cosas que los nenes mayores en la escuela me habían dado, pues yo me acuerdo que mi mamá se sentó a hablar conmigo y ella llorando me decía, ¿por qué tú haces eso? ¿Pero por qué tú sientes la necesidad de hacer eso? ¿Qué sé yo? Y después de que hizo eso me metió la única galleta que me han dado a mí en la vida, pero sin pensarlo. Pero ese cantazo me marcó, de verdad. Cuando dicen que los cantazos marcan, una cosa que... Y nada, después de ahí mi mamá como que comenzó a, tú sabes, echarme el ojo. Mi hermano se involucró en la situación, empezó, tú sabes, como que a velarme. Y yo, pues, yo decía como que, ahora, como que, whatever, ahora me vienen a velar, está bien, ya no lo voy a hacer, pero yo lo único que quería en ese momento era la atención. Y yo decía, cuando se vaya la atención, pues ya otra vez me voy a sentir igual. Después de eso, yo me acuerdo que mi mamá se enteró acabándose el año escolar. Eso pasó, tienes todo ese año. Y ya cuando mi mamá se enteró, ya nos íbamos para Orlando con mi papá. Y yo estaba súper feliz. Cuando ellos me dijeron que nos íbamos, por lo menos cuando veníamos para Orlando, yo estaba horrible, yo no quería venir. Pero cuando yo sabía que mi papá iba a estar acá y que íbamos a estar juntos, pues eso como que me aliviaba. Y yo me acuerdo que cuando nos mudamos de Puerto Rico, obviamente por las cosas que yo había hecho, yo estaba fuera de comunicación, no había teléfono, nada. Y llegamos aquí a Orlando en un verano, un junio 4, yo cumplo junio 7. Y yo me acuerdo que cuando llegamos, mi papá nos tenía un apartamento chiquito, era un apartamento chiquito, pero un apartamento pues que yo decía, pues por lo menos aquí estoy con mi papá, y está mami, y está mi hermano. Y yo me acuerdo que mi papá y mi mamá se fueron para IKEA, y yo, que soy una nena que a mí me encanta escoger mis cosas y coger mi cama y coger esto, yo no fui ese día, yo me quedé porque yo lo que estaba en una depresión. Y yo me preguntaba, yo decía, pero yo pensé que cuando yo viniera a ver a mi papá, que es mi todo y que era mi refugio y que era esto, yo me iba a sentir mejor. ¿Por qué yo no me siento mejor? ¿Por qué me siento peor? ¿Qué es lo que pasa? Y yo me acuerdo que cuando llegamos aquí, mis papás me decoraron el cuarto, me compraron todo nuevo y a mí nada me importaba. Yo decía, es que yo me siento horrible, yo me siento peor que como me sentía en Puerto Rico, sin papi. Ahora que lo tengo me siento aún peor. Y yo pasaba día y noche llorando en ese cuarto, día y noche. O sea, era algo que yo no podía dormir. Y yo me acuerdo que ese cuarto tenía una ventana nada más. Y esa ventana daba a un lago. Y yo me sentaba ahí todas las noches. Y era a llorar. Y yo me acuerdo que para la mayoría de las noches, a quien menos yo quería ver, estaba ahí al lado mío esperando que yo terminara de llorar, que era mi mamá. Yo no la quería ni cerca. Yo decía que yo lo odiaba, que yo no quería saber de ella, pero ella aún, cuando yo estaba en esa ventana ahí, desbordando todo lo que yo quería desbordar, ella estaba ahí. Y eso me daba más coraje, porque yo decía, vete para allá, yo no quiero que me veas así. Pero a la misma vez estaba en un momento tan débil, lo que tenía eran 13 para 14 años, que yo no sabía qué era la mitad de las cosas que me estaban pasando. Ahí yo tenía tantas preguntas, tantas dudas. Yo decía, ¿pero por qué? ¿Por qué yo me siento así? Y me acuerdo que cuando nos fuimos a mudar de ese apartamento para una casa, yo iba en el carro con mi mamá, y mi mamá iba hablando. Mi mamá habla mucho, mi mamá es de 100, yo soy más 0, como que a mí me tienen que empujar.
Y mi mamá iba hablando conmigo, pero en esa conversación que ella iba hablando, yo como que me fui. Y esto es sin yo tener una relación con Dios, porque aunque estaba establecido en mi hogar, yo tenía cero relación con Dios. Yo me acuerdo que mi mamá iba guiando, iba hablando, qué sé yo, y yo me fui completamente, como que mi audición de estar ahí no estaba. Y en ese momento yo escuché una voz que no me asustó, que fue una voz que se oía familiar, pero era una voz que no era mía. Y yo me acuerdo que en ese momento yo lo único que decía era porque yo estoy en depresión, porque yo estoy así, porque yo me siento de esta manera, ¿qué es lo que me pasa? Y esa voz que tú siempre la reconoces cuando te habla, me dijo que él iba a ser la razón de reír por el tiempo de vida que yo iba a estar aquí. Amén. Y cuando yo escuché esa voz, aunque yo no tenía una relación con Dios, yo como que me reí, yo dije como que, diantre, y eso el día de hoy no se me olvida. Y yo los otros días estaba leyendo la Biblia y decía en Salmo 30 o 31 que todas las promesas de Dios demuestran ser verdaderas. Amén. Y yo me reía porque yo decía como que en ese momento yo no tenía ninguna razón por reír, yo no quería estar aquí, estaba en depresión, estaba triste, no me llevaba con mi mamá, pensaba que mi papá iba como que a resolver eso que yo necesitaba y no lo resolvió, pensaba que las cosas iban a mejorar y no mejoraron, pero yo tenía eso. Y yo decía, pues algo va a pasar. Pues en ese momento yo entonces empecé a ir más a la iglesia con mi mamá, como que intentaba involucrarme más. Y yo me acuerdo que ahí llegamos a una iglesia donde mis papás se consagraron por un tiempo y yo empecé a ir a los jóvenes, pero no me gustaba. Y yo como que, ay no, estos jóvenes no me gustan. Y yo me sentía como que bien fuera de lugar todo el tiempo. Yo siempre decía como que, ay, yo no pertenezco aquí, pero si no pertenezco aquí, ¿dónde pertenezco? Y entonces yo dejé de ir a los jóvenes y me sentaba con mi mamá en el culto y yo decía, no, es que los jóvenes no me gustan, prefiero sentarme contigo aquí. Y así fue que pasaron los años. Empecé high school, cumplí como 16 años y todavía seguíamos en esa iglesia. Cuando cumplo como 16, 17, yo hablo con mi mamá y le digo, mami, si yo sigo en esta iglesia, yo no voy a poder... O sea, no estoy sintiendo ningún fruto, no estoy sintiendo nada. Yo tengo que irme de aquí. Yo tengo que buscar otra iglesia, yo tengo que hacer algo. Y mi mamá en ese momento pues entendió, me dijo, mira, pues está bien, algo más juvenil, algo que te llame más la atención, algo que a lo mejor sea en español, porque yo me acuerdo que los jóvenes eran en inglés y como yo acababa de llegar, pues no era como con un clic. Y yo decía, no, yo necesito otra cosa. Y para ese entonces estaba empezando lo que era Casa de Pan, que es mi iglesia actual. Y yo me acuerdo que yo pasaron varios meses de que yo no estuve en ningún lugar. Yo solamente iba a la escuela, trabajaba y en esos varios meses pasaron muchas cosas que el enemigo entonces empezó a ganar terreno en mi vida. Porque como al no estar alimentándome de ningún lugar, a estar haciendo nada, pues él entonces empezó a ganar terreno. Pero pasaron como algunos 4 meses que después me llama mi pastora, que en ese momento pues fue una relación más de tía y me dice, mira, voy a comenzar una iglesia, o sea, voy a comenzar unos cultitos en mi casa y quiero que venga. Y yo me acuerdo que yo llegaba a esos cultos ahí, pero yo no fallaba. Y ahí es donde pues se comenzó a dar algo, pero a la misma vez todo lo que yo cargaba del pasado yo todavía no lo podía soltar. No quería. Era como que yo estaba muy herida y yo estaba demasiado insegura y tenía muchas dudas y muchas preguntas que yo decía, yo no estoy lista para soltarlo, yo no lo quiero soltar, eso yo lo tengo que resolver antes y después cuando yo lo resuelva pues ahí pues yo decido meterme a esto. Era de la forma que yo pensaba mayormente. Así, verdad es que hablen ustedes porque yo no me callo, yo sigo. No, estás bien, no, estás perfecta. Nosotros estamos aquí escuchando, estás perfectamente, así que puedes continuar. No, pues nada, el punto es que pues, ahí yo cumplí como 17 años y comencé a trabajar en mi primer trabajo que fue Dunkin'. Y ahí es como que, ¿quién dice dónde empieza mi testimonio realmente? Porque todo lo anterior dicho solamente forma background de lo que realmente marcó mi vida. Y yo había coqueteado, pero nunca había totalmente metido al mundo. Y en ese momento fue que yo dije, mira, pues si mi familia completa aquí no lo resuelve y si yo he visitado aquí y tampoco lo resuelve, pues yo voy a buscar otra respuesta. Y yo estaba en high school para ese entonces
y me conseguí mi primer trabajito en Dunkin'. Y a mí me encantaba, eso era un trabajo bien fácil, a mí me encanta el café, eso yo me pasaba ahí todo el tiempo. Pero yo trabajé ahí como 8 meses, 9 meses. En esos primeros meses, yo era bien callada todavía en ese trabajo, no me relacionaba mucho. Y era como que más de janguear, de escuchar un reggaetón, qué sé yo, pero nunca hacía nada. Era como que iba a la escuela, trabajaba, regresaba a mi casa. Pero después, como en diciembre, trabajando ahí, llegó a ese trabajo una persona que ahí fue donde comenzó todo mi testimonio. Pero ¿qué pasa? Que la gracia de Dios es tan grande todo el tiempo que para ese mismo tiempo que llegó esa persona que después yo permití que entrara a mi vida, aunque Dios lo había tratado de evitar antes, no tratado de evitar porque si Dios no hubiese querido que eso pasara, no hubiese pasado. Claro. Pero la gracia de Dios cubriéndome, que siempre iba más adelante que yo me acuerdo que en ese mismo momento yo me fui del trabajo. Cuando esa persona empezó a trabajar ahí, yo no estaba en el trabajo. Yo me fui porque yo me enfermé y yo no había regresado al trabajo como por un mes casi. Cuando yo regreso, yo nada más trabajaba 2 días. Pero ¿qué pasa? Que yo trabajo un día y al otro día todo el día. Y todo el día trabajaba con esa persona que llega a ser parte de este testimonio y de quien realmente se trata más obviamente el testimonio. ¿Qué pasa? Que al pasar de los meses yo comienzo una amistad con esta persona. Y nada, todo fue como que bien inocente. Una amistad normal, qué sé yo, todo empezó como que, pues necesito un ride para mi casa porque yo me acuerdo que yo no tenía carro, yo iba al trabajo y regresaba en bicicleta. Y yo, pues nada, el punto fue que cuando yo me entero que esta persona tiene carro, pues yo ahí como que empezó a fomentarse la amistad. Y dije, mira, pues yo vivo aquí al lado, si me puedes llevar, por favor. Y entonces, pues a cada rato era como que, pues te llevo y ya. Pero tampoco se había dado una conversación, no sabía quién era esta persona, solamente sabía que trabajábamos juntas, que nos veíamos ahí en el trabajo, me llevabas a mi casa y más nada. Exacto. Una noche yo le escribo a esta persona y yo le digo, mira, tú siempre me estás llevando esto, lo otro, si quieres un día vamos a comer como que al Panera que quedaba al lado de mi casa. Y yo le digo, vamos a comer, qué sé yo, y hablamos un poco más para conocerte, porque yo no te conozco, yo no sé quién tú eres. Y ella me dijo, pues sí, pues dale, está bien. Yo llegué a ese lugar con la expectativa de formar una amistad, más nada. Yo decía como que pues, esta persona va a ser una amiga, porque en mi vida yo nunca había tenido pensamiento de gustarme una persona del mismo sexo, o de homosexualidad, o nada al respecto. So, yo llegué a este restaurante con la idea de que pues una persona que trabaja conmigo, que me está llevando a mi casa, y pues vamos a conocerte para poder ser amigas. Pues yo llegué a ese lugar y en ese lugar lo que me esperaba era una cita del mismo enemigo que me estaba esperando en esa banca para citarme y decirme, de aquí te agarro yo. Y así mismo fue. Yo me senté en esa silla y yo me acuerdo que desde que yo llegué allí yo me sentí como pesada, como... Porque, ¿para qué vine? Porque como no la conocía, yo dije, ¿para qué vine? Me voy para casa, qué sé yo. Pero ella llegó y ahí comenzamos a hablar. Y ella empezó a contarme de su vida y de un montón de cosas. Y yo me acuerdo que de la nada empezaron a venir pensamientos como de pena. Yo decía, diantre bendito, como que todo lo que le ha pasado a esta nena. Y diantre, qué sucio este tipo. Y diantre, y esto y lo otro. Y era como que un sentimiento de pena que yo sentía que yo lo podía mejorar. Yo decía, pues yo puedo hacer algo al respecto. Y ese día yo me fui para mi casa y ahí ese día que yo regresé a mi casa comenzó la guerra entre lo que se me había enseñado en mi hogar, en lo que yo había escuchado, de oídos te había oído, pero mis ojos hoy te ven. Pues de lo que de oídas yo había escuchado comenzó a pelear con lo que intentaba atacar mi vida en esa temporada, en ese momento. Y como yo cargaba ya con todas estas heridas, con todas estas dudas, con toda esta falta de identidad, con todos estos problemas, cuando yo llego a este lugar, yo llegué literal con un campo de terreno abierto para que entrara lo que quisiera entrar a mi vida. Y así fue. Pasaron los meses de algo que se convirtió en una amistad, pasó a ser un noviazgo entre una niña y yo. Y yo me acuerdo que yo me acerqué a una amistad mía bien close y yo le decía, mira, yo me siento así. Y yo me siento así y yo no sé por qué yo me siento así. Y yo necesito que tú me digas por qué, o sea, explícame. Porque yo, aunque sabía que estaba mal, yo lo que quería saber era que yo no estaba loca, ni que estaba como que, ¿qué me pasa? ¿Por qué? Claro.
Y esa amistad en ese momento lo que me dijo fue, mira, pues si te hace feliz, pues te hace feliz. Y esa contestación en ese momento me dio como una supuesta paz. Yo dije, bueno, pues si me hace feliz, me pues hace feliz, estoy bien. Claro. Pero esa amistad sí me dijo, tú sabes que tu familia no va a estar de acuerdo con eso. Sabes que no, simplemente que no. Y yo dije, sí, yo sé, por eso me abro contigo, porque siento que puedo confiar en ti, porque siento que no me vas a juzgar. Y así fue. Entre ese pasar de meses, el mismo enemigo me rodeó de personas que lo único que me decía era, pues si eso te hace feliz, hazlo. Si eso es lo que te gusta, hazlo. Y literal fue como que de repente fue un ambiente de eso nada más. O sea, de haber personas que antes me decían, cuidado esto, no había ninguna en ese momento. Solamente había personas, pues dale, tírate, dale, sigue. Y yo me acuerdo de un día exactamente que fue el día que hubo contacto físico con esta persona, que ese día yo sentí literal como yo misma había sacado de mí el Espíritu Santo. Yo sentí como la voz que antes me decía, cuidado, no, espérate, esto, lo otro, que aunque yo no tenía una relación con Dios todavía, eso estaba ahí presente, porque era lo que mis padres me habían inculcado, era lo que yo había visto, era lo que yo había practicado de cierto modo. Yo literalmente sentí como yo le dije, cállate, que yo me voy a tirar por este barranco, y cuando me dé, pues me di. Y ese fue el día que más me marcó, porque de ahí en adelante todo fue de peor en peor, de peor en peor y de peor en peor. ¿Siempre lo mantuviste oculto o llegó un momento dado que te sentaste con tu propia familia, lo hablaste, lo dijiste, o siempre lo mantuviste oculto? Pues siempre fue algo que yo mantuve en secreto. Aunque esta persona iba a mi casa, yo la introduje a ella como una amiga. Yo dije, no, esta es mi amiga, qué sé yo. ¿Y nunca lo sospecharon? Sí, después, al rato. Yo me acuerdo que el primer día que yo la llevé a mi casa, a esa muchacha que yo la llevé, yo literal dije, no, esta es mi amiga, esto, lo otro. Mi mamá rápido me dijo, cuando ella se fue, me dijo, esa nena es como rara, no sé, no me gusta, se ve como rarita, Ariana. Y yo, y no, los padres es que siempre tienen esa... Sí, y yo en ese momento yo le dije, no, mami, es que ella es como media tomboy, pero no, ella no, chica, no, de verdad, no, tranquila. Pero mi mamá el primer día me dijo, esa nena no me gusta, se ve como rara esa amistad. Y yo, pues, obviamente yo me asusté porque yo sabía que no era una amistad. Yo dije, ay, Dios mío, padre, que no se vaya a enterar. Y rápido con mi mamá tenía como esa espinita. Pero mi mamá es bien sabia y no me dijo nada en ese momento. Mi mamá simplemente empezó a orar tras bastidores. Ella no me dijo nada a mí, pero ella se dio cuenta. En ese primer día su espíritu lo discernió y ella comenzó a orar. Señor, Padre, si esto es contrario, si esto no es tuyo, sácalo a la luz o sácalo de la vida, qué sé yo. Pues nada, siguieron pasando los meses y más yo me involucraba con esta muchacha. Más se creaba en mí una codependencia en esta muchacha, más yo sentía que yo la amaba, más sentía yo que dependía de ella, y poco a poco empezamos a formar una relación que literal de ser nada se tornó en todo. Y de yo no recibir ninguna afirmación de mi mamá, yo la recibía toda de ella, siempre estaba ahí. Como que si yo me sentía que no podía, no, si tú puedes, palabras afirmadoras que yo decía, pues esta relación me hace sentir bien, esto es lo que yo necesito. Tenías ese apoyo. Tenía un apoyo que era una cosa que yo decía, pues yo nunca he tenido esto, como yo no lo voy a rechazar ahora. Era el enemigo queriéndote. Literal, era más de cerca. Yo una vez estaba viendo una película y esa película dijo una frase que a mí me marcó tanto. Para esto ya yo estaba cristiana, pero eso me marcó tanto porque yo dije, wow, eso es bien real. Y en esa película la muchacha decía, el enemigo sabe cómo hacer paquetes lindos. Y eso a mí me marcó tanto, porque literal era un paquete envuelto, era la muerte envuelta en algo que parecía ser lindo. Eso fue lo que llegó a mi vida, un bombón que parecía ser dulce y agradable hasta que ya no lo vería, hasta que ya empezaba a matarte por dentro. Yo me acuerdo que dentro de esos meses que pasaron, mi hermana se quedó dormida en mi cuarto una vez. Y mi hermana se levantó, yo no estaba en casa, yo estaba trabajando, creo, y estaba con la muchacha. Y mi hermana se quedó dormida en mi cama y mi hermana se levantó y empezó a gritar. Empezó a gritar en mi cuarto. Y mi hermano fue quien lo oyó y él dice que cuando él abrió la puerta, él sentía la opresión en mi cuarto.
en mi hogar, donde se había establecido a Cristo afuera, en mi hogar, en mi cuarto, lo que había era totalmente contrario. Y mi hermano dice que cuando él abrió la puerta así, él sintió como que algo estaba peleando con él para entrar a mi cuarto. Él dice que él abrió la puerta así y sacó a mi hermana. Y cuando mi mamá entró, que empezó a orar, ella dice que ella sintió los demonios, ella sintió como había opresión en mi cuarto. Y ella dice, tú te vas de este hogar y este hogar es mío, este hogar le pertenece a Cristo. Y ella comenzó a orar, pero ahí más se afirmaba ella de que algo estaba mal, de que las sospechas que a lo mejor ella había tenido, que no me había dicho nada, eran real. Y ahí fue donde más entonces ella empezó a investigar, a excavar, qué sé yo. Me acuerdo que eso fue como alrededor de mayo. Yo cumplo en junio. Ese junio yo le había preguntado a mi mamá, le dije, mamá, yo me puedo ir para un hotel de fin de semana con mis amigas. Y le dije, mi tía va con nosotros, nos va a velar, qué sé yo. Ella me dio permiso, me dijo, sí, pues vete, qué sé yo, pero tu tía va a estar, te va a velar, esto, lo otro. Y yo, sí, dale, sí, chévere. El punto fue que ese weekend ella fueron mis otras amistades. Y fue un weekend que literal yo no me acuerdo de nada. Ese weekend yo bebí, yo lo que sentía era que yo estaba tirando mi vida a la basura. Yo decía, en verdad, yo esto para la basura. Llegamos después, ella llegó conmigo a casa después de ese weekend y mi mamá me decía a mí, pero después de un weekend, ¿por qué ella tiene que venir para acá? O sea, si dile a tu amiga que se vaya para su casa, que tanto tiene que estar contigo. Y no, pues si me está ayudando a desempacar, todo era una mentira, como que todo era una excusa tapándolo. Y yo me acuerdo que ella llegó a mi casa y ese día que llegamos del hotel, ella se sentó conmigo en la cama y empezamos a hablar. Y mientras empezamos a hablar, ella me comenzó a contar muchas experiencias que le habían pasado a ella de niña. Y muchas experiencias malas, no eran cosas buenas. Y ese día ella me contó una experiencia que obviamente una persona había tenido, la había, ¿verdad?, tocado en una manera incorrecta a ella. Y cuando ella me contó eso, yo me acuerdo que yo no aguanté. Ella se fue para su casa, pero ese día yo no aguanté y yo exploté. Y yo fui a donde mi mamá a explotar. Y yo empecé a llorar con mi mamá. Y yo le conté a mi mamá lo que ella me había contado. Yo le dije, mami, pero esto le pasó y esto y lo otro. Y yo llorando, y mi mamá, como que ella me sobaba y me decía, tranquila, vamos a orar por ella. Pero a mi mamá sabía. No sabía, aquí hay algo que está, tú sabes, como que no está bien. Y literal pasaron... yo me entero de esto después, no lo sabía en el momento, pero me entero de esto después, que mi mamá fue a donde mi abuela, Petra, y que un pilar de oración en mi casa, y ella empezó a reprender todos los demonios en mi casa con Petra, y que mi mamá y Petra se levantaban a las 5 de la mañana a orar por mí, todos los días. En ese transcurso de tiempo que ya mi mamá sabía que algo no estaba bien, mi mamá empezó a orar con Petra todos los días a las 5 de la mañana, porque la oración tiene poder. Amén. Y la oración trae respuesta a tu vida. Sí, señor. Y yo me acuerdo que pasaron como 2 semanas. Pasaron 2 semanas, de un junio 7 a un junio 23. Me acuerdo de esa noche. Y me acuerdo que ese día mi mamá se sentó conmigo porque papi había llegado a mi trabajo. Así se dio la cosa. Mira qué grande es Dios. Que la cosa se da que mi papá me va a buscar al trabajo por primera vez. O sea, porque mi mamá nunca me buscaba. Él llegó allí de sorpresa y me dijo, ya vas a salir, pues vente conmigo. Pero ¿qué pasa? Que estaba ella esperándome para llevarme a casa. Y de igual manera llegó la mamá de ella. Y yo decía, en ese momento yo decía, yo de anormal. Pero yo, usada, otra vez como que Dios usa hasta una roca y hace como le dé la gana, pues en ese momento yo vengo y digo, mira papi, la mamá de ella, mira, este es mi papá. Pues la mamá empieza a hablarle a él y le empieza a decir todo lo que ella piensa. Y dice, es que ellas tienen una amistad muy rara y se pasan para arriba y para abajo. O su mamá tampoco sabía nada. La mamá no sabía nada tampoco. Y empieza a decirle a mi papá todo lo mismo que ella ha observado. Y mi papá se le va desfigurando la cara poco a poco y él como que va escuchando y va como que diciendo y va como que conectando, imagino que en su propia cabeza, sus propias conclusiones. Haciendo su rompecabezas. Y la mamá en ningún momento le menciona de la relación que había, pero sí le empieza a decir ¿cómo se dice eso? Las preocupaciones que tenía acerca de su hija. Y le dice como que no sé, pues ellas parecen una pareja homosexual, no sé, pero es una cosa rara. Y papá
La deja ahí, le dice, bueno, mucho gusto, qué sé yo, y me dice, vámonos. Yo me monté en el carro y él no habló ni una sola palabra. Ni una sola palabra él habló en todo el camino. Pero cuando llegamos a mi casa ese día, él se fue, creo que se fue y vuelve por la noche y me busca y me dice, vamos a hablar. Y yo ya estaba temblando, yo decía, ya se enteró, olvídate que ella le dijo, olvídate que ya se nos cayó el cuento, se nos cayó la mentira, olvídate. Cuando me siento con mis papás, pues no fue que nos habían descubierto, pero ya la tenían a ella definida. No me tenían a mí definida, pero a ella sí. Y ya ellos sabían. Ellos decían, mira, la mamá me dijo esto y me dijo lo otro. Yo no quiero volverte a ver con esa nena. Yo no quiero que ella sea tu amiga. Yo no corta de raíz esa amistad. Y yo, no, pues está bien, pues yo no le voy a hablar, ¿no? Y pues yo no sabía nada de eso, qué sé yo. Y me voy para mi cuarto. Y rápido cojo el teléfono, empiezo a escribirle, digo, mira, esto pasó, tu mamá le dijo todo esto a mi papá, mis papás se sentaron conmigo, tenemos que entonces ahora mantenernos no viéndonos tanto, vamos a reducir que salgamos a cada rato, no me traigas tanto a casa, vamos a mantenerlo como que más callado. No era la intención de romper con la relación, no, era vamos a mantenerlo más callado ahora. ¿Qué pasa? Que mi mamá sintió en su cuarto esa voz que siempre le habla, que constantemente estuvo ahí, y entró a mi cuarto y me dijo, dame el teléfono. Y yo le dije, ¿qué? No. Y ella, así, dame el teléfono. Y yo no te voy a dar mi teléfono. Yo no te voy a dar mi teléfono. Y ella, ¿por qué no me quieres dar tu teléfono? Y ella empezó a cuestionar. Y yo, no, mami, yo no te voy a dar mi teléfono, porque yo no te quiero dar mi teléfono. Y empezó esa guerra ahí y la tensión que eso crea. Y yo ahí como que con el corazón a mí, yo decía, Dios mío, padre, ¿qué voy a hacer? Y tú ahí tratando de bloquear el teléfono. Yo, Sacho, eso fue, y ella me dijo, dame el teléfono, y después entró mi papá. Le dijo, dale el teléfono a tu mamá. Y yo preferí tirar el teléfono contra el piso, yo no quería darle el teléfono. Y mi mamá me quitó el teléfono así, cuando coge el teléfono, me dice, dame la clave de tu teléfono. Dame la clave. Y cuando mi mamá abrió mi teléfono, vio lo que yo había escondido por todos estos meses. Que yo tenía una relación con esta nena, que no era simplemente como que una amistad ahí, no, sino que yo tenía una relación, pero en ese momento aún yo intenté mentirle, aún yo intenté esconderlo, y yo decía, no ha pasado nada, no ha pasado como que así, qué sé yo. Y ese momento yo me acuerdo que yo llamé a quien es mi pastora hoy en día, y desde ahí pues comenzó el tratado con Dios en mi vida. Desde ahí comenzó mi pastora a trabajar fuertemente conmigo. Esa noche ya llegó, y ella no tenía la menor idea tampoco, pero ella empezó a orar, ella me empezó a calmar, empezó a escuchar mi corazón, que era lo que yo necesitaba en ese momento. Yo no necesitaba a nadie que me viniera a regañar, porque yo había entrado a esa relación sin saber por qué yo quería estar en esa relación. Yo llegué a ese lugar simplemente buscando aceptación, buscando identidad, buscando que alguien me amara, que yo pudiera pues ya sentirme como que pues, aquí pertenezco. Y cuando llegó mi pastora esa noche, yo me acuerdo que yo estaba en llanto y yo no podía mirar a mi mamá a la cara, porque algo que hace el enemigo siempre es que él te invita al pecado, pero después te avergüenza, después te empuja al piso, después dice, ahora ya, púdrete, ya. Y yo lo que me sentía era sucia. Yo literal me sentía asquerosa. Yo decía, yo toqué fondo. Yo sentía y sé que yo toqué fondo. Yo dije, ya, o sea, mi vida se acabó. ¿Qué yo voy a hacer? ¿Por qué yo hice esto? Eso creó muchas heridas en mis papás, conmigo. Después de ahí ganarme la confianza de mis papás fue difícil. Pero en esos días, yo lloraba. Otra vez volvimos al llanto. Y yo lo que hacía era llorar día y noche. Día y noche. Pero ¿qué pasa? Que una noche mi mamá entró al cuarto y yo estaba llorando. Y mi mamá en ese momento, lo que ella hizo fue lo menos que yo esperaba que iba a hacer. Y mi mamá comenzó a abrazarme, comenzó a besarme, comenzó a decirme que ella me ama. Ella me empezó a decir que ella no estaba molesta conmigo, que ella no estaba, que solamente ella quería saber qué fue lo que pasó, qué era, qué pasa. Y yo me acuerdo que en ese momento yo no la podía mirar a la cara, yo la abrazaba, pero era mirando para abajo, porque yo lo que sentía era vergüenza. Yo decía, Dios mío, qué asquerosa, porque yo hice esto. En esa noche, una noche que mi mamá entró, yo la miré, yo no la miré a los ojos, pero yo como que subí mi rostro solamente para decirle que yo quería que oraran por ella. Yo le decía a mi mamá, no ores por mí, ora por ella, porque yo voy a estar bien.
porque yo te tengo a ti, porque yo tengo personas como la pastora, porque yo tengo esto, pero ella no. Yo necesito que tú hagas eso. Porque en mi corazón no había intención de volver, porque yo lo que quería era simplemente ser encontrada, ser jalada y sacada. Exacto. Y en el momento que yo fuera encontrada ya era como que ya pues me rindo. Y eso fue lo que pasó. Pero obviamente pasaron varios meses de proceso, de limpiar mi corazón, de sacar todas esas heridas, todas esas dudas. En las próximas semanas que pasaron, que yo estaba en mi casa todo el tiempo, mi mamá me lleva a Puerto Rico. Te digo que yo, nada de lo que mi mamá hizo, yo me lo esperaba. Obviamente corté comunicación con amistades que yo tenía, con familiares, con muchas personas que se habían estado presentes. Y en esas semanas que pasaron, mi mamá me llevó para Puerto Rico con mi hermana. Y me dijo, vámonos para Puerto Rico, voy a sacar los pasajes para el principio de julio. Mi prima se casaba a finales de julio. Me dijo, nos vamos a quedar allá todo ese transcurso de tiempo y vamos a pasear, vamos a salir, vamos a esto. Y yo como que, ¿qué le pasa a ella? O sea, ella no se acaba de enterar de todas las mentiras de todo esto. Y yo estaba como que, ¿qué le pasa? Porque ella está actuando así. Nos vamos para Puerto Rico y mi mamá en ningún momento me regañó, en ningún momento me dijo nada. Simplemente me llevaba a pasear, nos fuimos a chinchorrear Puerto Rico, comimos, fuimos a las cuevas, fuimos a la playa. Y yo miraba a mi mamá y yo decía, ¿qué ella hace? ¿Cuál es su estrategia en esto? ¿Qué es lo que ella está intentando hacer? Y mi mamá, nada, o sea, ella obviamente disimuladamente me hacía preguntas aquí porque quería saber, su corazón de madre quería saber qué había pasado. Pero nunca lo hizo como que ahí, como que, esto lo otro, no. Mientras estábamos allá en Puerto Rico, ella me llevó a ver a quien era nuestro pastor allá, que es David Valentín, y yo comencé a coger terapia con él. Cuando yo comienzo a coger terapia con él, me empiezo a dar cuenta que aunque yo no había sido homosexual nunca antes, como que no era un patrón repetitivo en mi vida, era algo que yo estaba sacando desde que yo era pequeña. Era algo que yo estaba buscando desde que era pequeña y simplemente lo que necesitaba era mi mamá. Simplemente lo que necesitaba era que desde pequeña, en vez de yo ver tanta violencia entre mi mamá y mi papá verbalmente, en vez de yo estar presente en tantas conversaciones que no tenía que estar presente, en vez de a veces ser juzgada por mi mamá, a veces ser un poco rechazada por mi mamá, yo lo que necesitaba era eso, ese amor, esa aceptación de parte de mi mamá, que yo buscaba años después, más grande, en una muchacha. Y algo que me marcó para siempre, que me lo dijo él y me lo dijo mi pastora, es que una experiencia no marca tu identidad, una experiencia no marca tu sexualidad. Y eso fue algo que comenzó a sanar mi corazón, porque después de que yo salí de esa relación, yo decía, entonces, ¿quién soy? ¿Por qué yo llegué ahí? ¿Por qué yo sentí la necesidad de hacer eso? ¿Seré que yo entonces soy esto? Y yo me empezaba a cuestionar, pero ahí era donde Dios iba metiendo su mano. Entonces en esos meses ese mes en Puerto Rico, esa semana, yo estaba cogiendo terapia y a la misma vez estábamos paseando y la pasamos súper bien. Pero llegó un 21 de julio, que fue el día que murió mi abuelo. Ese día que murió mi abuelo fue algo bien inesperado para todo el mundo. Algo que nadie se esperaba, pero fue algo que marcó mi vida para siempre. Para siempre. Yo creo que eso verdaderamente fue el comienzo de yo decir, yo no quiero volver atrás. Y simplemente porque yo toda la vida vi a mi abuelo, que fue un hombre de Dios, que fue un hombre que montaba a deambulantes en su carro y se los llevaba para su casa a comer. Fue un hombre que sacaba a los presos de la cárcel, yo no sé cómo ni con qué permiso, pero los llevaba, los bañaba, los afeitaba, conoce a Dios, conoce a Cristo. Fue un hombre toda la vida de fe y fue un hombre que impactó mi vida. ¿Iba a decir algo? Perdón, te interrumpí. El punto fue que mi abuelo murió un 21 de julio inesperadamente y ese día yo llegué al hospital y yo me retiré encima y yo lo único que podía era, entre lágrimas, decir que yo iba a caminar en fe para terminar la misma carrera que la había terminado, que yo no sabía cómo lo iba a hacer, pero yo dije, yo lo quiero hacer, yo voy a intentarlo. Y ese mismo día regresamos para acá en agosto. Cuando yo regreso, mi pastora, mi tía, ya me estaba esperando. Yo no tenía planes de ir para ninguna iglesia, planes de nada, pero ya me estaba esperando Dios con una invitación. Y yo entonces empecé a ir a la iglesia, que ya estaba en una estructura como tal,
Y yo me acuerdo que ella me dijo, yo quiero que tú cantes, yo quiero que tú esto, y yo, que yo cante, yo no puedo cantar, ¿no? Que yo haga esto, ¿no? Y yo soy lo más sucio que hay, yo no estoy, mira, para treparme a decir nada a nadie. Y en ese momento conozco también a mi pastora de adoración, que fue otra persona que tuvo demasiado impacto en mi vida en ese momento, fue quien me regaló mi primera Biblia, pero que disimuladamente Dios ponía mujeres que iban simplemente a reconstruir la idea de que era una madre, mujeres que iban a marcar en mí esa aceptación de una madre, ese amor de una madre, y así fue mi pastor y mi pastora de adoración. Las dos fueron eso para mí. Cuando yo llegaba a la iglesia, yo veía que Pastora Mare venía y me abrazaba, te amo, y yo no la conocía, y yo decía, pero ¿por qué ella me ama? Pero ¿por qué ella me abraza? ¿Por qué ella es así? Cuando ella me regaló mi primera Biblia, ella me escribió unas palabras en mi Biblia, y yo decía, pero ¿por qué ella habla eso de mí si ella no me conoce? Y así mismo fue mi pastora. Mi pastora me dijo, yo quiero que tú cantes, y tú cantas, así que tú te vas a trepar ahí y tú vas a cantar. Yo me acuerdo de la primera vez que me tocó cantar al frente, yo lo que quería era irme, yo lo que quería era llorar. Yo decía, pero ¿por qué yo estoy aquí? Yo estaba en pleno proceso, de verdad, en ese momento yo estaba en pleno proceso. Y yo decía, yo no soy candidata, yo no soy merecedora de estar ahora mismo aquí cantando ni haciendo nada. Y ahí comenzó Dios a trabajar en mi vida, a limpiar, a sacar, a sanar. Pero no fue hasta una noche que Dios terminó de sanar, no de sanar, pero de marcarme. Como que de esa noche ya no había vuelta atrás, y no ha habido vuelta atrás. Han pasado 2 años y no ha habido vuelta atrás, porque esa noche literal me marcó para siempre. Y fue una noche que yo llegué a mi casa de un culto y me acosté a dormir. Yo cogí un nap, eran como las 4 de la tarde y me levanté como a las 7. Y me acosté, y en el sueño me levanté, o sea, en el sueño yo veía que yo estaba caminando agarrada de mi papá, de la mano, a la casa en Caguas, donde vivíamos. Y yo iba caminando así con papi, y él no me estaba hablando, solamente me llevaba. Y cuando vamos llegando así, yo veo que a vuelta redonda de la casa había muchos ángeles adorando a Dios y diciendo cuán hermoso es el nombre de Dios, que ahí es donde esa canción me marca tanto. Pero yo veía a todos los ángeles y yo los escuchaba a todos cantando, y mi papá va conmigo agarrado de la mano. Y yo me acuerdo que íbamos caminando así y llegamos a la entrada de esa casa. Cuando mi papá abre la puerta, yo entro y yo me caí al piso, porque la presencia de Dios era tan pesada en ese lugar que en el sueño yo me caí en el piso. Wow. Cuando yo levanto la mirada así, yo veo que en uno de los cuartos de esa casa estaba mi abuela, y habían otras personas orando por mí. Y mi abuela obviamente falleció hace mucho tiempo, pero esas oraciones estaban ahí, pero era tú sabes, clamando. Y ahí habían personas, pero yo no identificaba cara. Yo me acuerdo que yo seguí caminando por toda la casa, pero mientras yo caminaba por la casa yo sentía que Dios sanaba mi corazón, que Dios me llevó a ese mismo lugar donde yo había sido herida, donde yo había sido menospreciada, donde yo había sido rechazada, donde me había faltado tantas cosas, pero a la misma vez tenía todo lo material, y Dios sanó mi corazón. En ese sueño Dios sanó mi corazón. Y yo me levanté y yo literal, yo decía, ¿qué pasó? Y yo no sentía, en mi corazón, yo no sentía la misma culpabilidad, yo no sentía la misma vergüenza, yo no lo sentía. Y cuando llegó mi mamá, yo no le pude, mi mamá abrió la puerta y ella vio mis ojos, que yo salté de la cama y le dije, mami, y ella, ¿qué pasó? Y yo, mami, yo creo que Dios acaba de marcar mi corazón. Y mi mamá empezó a llorar. Mi mamá empezó a llorar, y yo, mami, me acaba de pasar esto fue, yo soñé con esto pasó. Gloria a Dios. Y después de ahí, pues, comenzó ese proceso de soltar y seguir caminando, y eso fue lo más difícil, porque cuando el enemigo gana terreno en tu vida, que Dios viene y te agarra de la mano y es vamos para afuera, vamos a salir de aquí, no es fácil. Era cuando más sola yo me sentía, era cuando yo llegaba a mi cuarto y yo no podía estar ahí. Yo decía, yo no quiero estar aquí, aquí pasó todo, aquí estaban todas las memorias. Yo entraba ahí y yo lo que sentía era que yo quería salir de ese lugar. Y yo empecé a romper con todo eso, a romper con todo eso. Y yo lo único que hacía era orar
y decir, Señor, yo no sé qué yo voy a hacer, pero yo necesito que tú me saques de esto. Y más eran las ofertas, y más era que quiero volver a tu vida, y más era cuando yo estaba como que no, pero yo estoy en la iglesia, yo no voy para atrás. Y era, no, pero vente. Y yo me acuerdo que al año no, yo estaba a punto de cumplir el año en Casa de Pan. Yo me acuerdo que una de las muchachas con las que yo trabajaba me marcó con una frase, y con una palabra que ella me dijo, tú sabes que el homosexualismo es más grande que Dios, me dijo. Y yo la miré y yo dije, diantre, pues por razón hay tanta duda todavía en mí, aunque yo he sido marcada, aunque yo estoy haciendo esto, aunque estoy en la iglesia, aunque quiero esto, pues a lo mejor es verdad, porque no me puedo dejar de sentir así si ya yo estoy en la iglesia, si yo sé que yo no quiero esto, si yo sé que no quiero vivir así. Y ella me dijo eso. Pues yo poco a poco me empecé a involucrar otra vez con la muchacha. Aunque nada pasaba, yo le daba más atención de mi día, yo la buscaba, yo hablaba con ella. Y un día yo le dije, mira, vamos a encontrarnos, vamos a hablar, qué sé yo, estando dentro ya de la iglesia. Yo le dije, vamos a hablar, qué sé yo. Y me senté en el carro de ella y empezamos a hablar. No, pues, ¿qué tú estás haciendo con tu vida? No, pues estoy haciendo esto. Y yo, no, pues yo estoy en la iglesia, estoy haciendo esto, lo otro. Y me acuerdo que yo cogí mi teléfono y empecé a ir por Instagram. Yo estaba en Instagram y de repente veo un post de la que era novia de esa muchacha que me dijo el homosexualismo es más grande que Dios. Cuando yo veo el post que ella pone, ella puso una canción adorando a Dios. Y yo digo, esta muchacha está en una relación con una nena, ¿qué le pasa a ella? Y cuando leo el caption abajo, ella empezó a decir cómo la gracia de Dios la había alcanzado en estos meses, de cómo Dios la había sacado de esa relación, wow. De cómo Dios... Y yo hice, ¿qué? Y yo estando en el carro con ella ahí al lado, y yo decía, pero ¿por qué yo estoy aquí ahora mismo? No, pues si ella pudo, yo también puedo. Si ella pudo salir de esto, ¿qué homosexualismo es más grande que Dios? Dios es más grande que cualquier otra cosa. Y en ese momento yo, lo único que hubo fue en el carro fue un silencio. Y yo dije, mira, yo me quiero ir para mi casa. Yo me bajé del carro, llegué a mi casa y yo empecé a orar, empecé a llorar. Yo decía, Señor, yo de verdad, yo anhelo una transformación. Pero a la misma vez me sentía sola, me sentía que no podía, me sentía que jamás en la vida iba a volver a tener lo que tenía. Y en ese momento llegaron otras personas clave a mi vida. Personas que yo jamás en la vida pensé que iban a llegar, personas que jamás pensé que se iban a dar cuenta que dentro de la misma iglesia me estaba pasando esto. Pero ahí empezaron las estrategias de Dios también, porque si el enemigo tiene estrategias, pues Dios tiene planes más grandes. Y ahí es donde entra Neisha. Me acuerdo que ahí también entró Yeli, que fueron unas personas que Dios escogió para ese tiempo. Amén. Dios fue escogiendo y poniendo personas en mi vida que fueron sacándome. Fue como que tú no vuelves. Y aunque yo no quería, no tenía la fuerza. Yo decía, yo no quiero, pero no puedo pelear. Yo no quiero, pero no me dan la fuerza. Y Dios fue poniendo personas que sí tenían fuerza. Dios fue poniendo personas que sí tenían discernimiento, que sí estaban ready para pelear la batalla. Y pues me entero después me espero después del gancho de la amistad. Pero yo me acuerdo que en esos días se me acercó Yeli, se me acercó Neisha y me invitaron a su hogar y me dijeron, queremos conocerte, queremos orar. Y yo dije, pues está bien, qué sé yo. En ese momento era cuando más sola yo estaba, no tenía amistades. Yo decía, pues está bien, pues dale. Y ahí es que realmente comienza esa transformación genuina de adentro hacia afuera, no era de afuera hacia adentro. ¿Qué? Pero ¿y por qué ustedes me invitan? Sí, yo decía como que porque ustedes me están invitando. Genuinamente, eso es para conocerte. Yo fui a mi casa y yo le dije, mami, ella me invitó, pero esa nena no habla con nadie, esa nena no invita a nadie a su casa, yo no sé para qué ella quiere invitarme a mí, ella no me conoce. Y mi mamá, no, pues ve, no sé, a lo mejor Dios tiene algo preparado para ti, qué sé yo. Y yo fui. Y desde que yo llegué ahí, yo quedé marcada en ese cuarto, porque después pues Neisha me contó su testimonio y ese testimonio me marcó más y era como que Dios volviéndome a decir, si yo lo he hecho con otras personas, ¿por qué yo no lo puedo hacer contigo? Uh-huh. Si mi gracia ha alcanzado a todas estas personas, ¿por qué mi gracia no te puede alcanzar a ti? Amén. Y nada, pues ahí seguimos trabajando, moldeando, sanando, borrando, sacando. Hasta que, pues, después de un año, que ya voy para 3 años o 2 años, ajá, después de ese año completo de que Dios empezó a trabajar en mi vida fuertemente, a transformarme, a sacarme,
de ese abismo, de esa muerte, pues ahí empezaron otras cosas, pero ya era como que yo sentía que Dios me había sacado de ese lugar, ya yo sentía que yo había podido por fin ser libre de ese lugar, que ya ese lugar no me ataba, que ese lugar ya no ponía nombre sobre mí, sino que Dios había derramado una identidad única en mi vida. Y Dios comenzó a trabajar en mi hogar, comenzó a restaurar la relación de mi parte con mi mamá, porque yo no podía verla. Yo decía, yo no te puedo ver, no te soporto, yo no puedo estar contigo, pero Dios empezó a restaurar esa relación entre nosotras, que hoy para la gloria y honra de Dios podemos tener una relación, podemos hablar de estas cosas abiertamente. Amén. Yo puedo confiar en mi mamá, yo amo a mi mamá y estoy agradecida por todas esas cosas que en el pasado yo no entendía. Ahora yo puedo ver que ella simplemente quería el bien para mí. Amén. Quería ver el cumplimiento de esto, de lo que se está dando hoy en día, que aunque yo no lo veía ahí, yo decía, ya mi vida no vale nada, yo lo que voy a hacer es lo que me dé la gana. Eso no eran los planes que mi mamá tenía conmigo ni los que Dios tenía conmigo, sino que ella sabía que lo que ella había engendrado no era para el mundo, sino para la iglesia, era porque yo era su flecha. Ella decía, donde yo no llegue, llegas tú. Y llegas tú con palabra de Dios, no con marcas del mundo, no a lo loco, no, llegas con palabra de Dios. Amén. Para otras personas. Así que pues aquí estamos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y eventualmente después de esta restauración que hubo, cuéntanos cómo fue ese proceso de Jonel en tu vida. Para que ellos sepan, porque Jonel lo tuvimos el sábado pasado, así que pues quiero que ustedes sepan cómo fue que esa flecha llegó a cada corazoncito. Pues Jonel, fue, sabes que Dios nunca termina de trabajar contigo, Dios siempre constantemente está trabajando, moldeándote, y yo soy alguien que piensa que Dios no ha terminado de trabajar conmigo. Amén. De que Dios sigue todos los días moldeándome, guiándome, guardándome, amándome, y Jonel fue para mi vida ese regalo de parte de Dios, de cuando yo decía que yo no iba a volver a amar, que cuando yo decía como que yo no puedo más, yo no quiero, yo había sanado esto, pero yo decía, aunque yo lo sané, yo no voy a dejar que nadie entre a mi vida, yo no voy a dejar otra vez que yo vuelva como que a abrir esa puerta, porque nadie lo va a poder hacer como esta persona lo había hecho. Y Dios, eso fue lo primero que sacó de mí. Dijo, vamos a sacar esta mentalidad que tú tienes, porque esta persona no te amó. Eso fue un amor de mentira, eso no fue amor, eso simplemente fue lujuria, y yo quiero sacar eso de tu vida, vamos a sacarlo. Y Dios comenzó a sacarlo. Y me tomó un tiempo aceptar que eso no había sido amor, porque yo en mi mente decía, pero yo me sentí bien, yo me sentí amada, aceptada. Claro. Dios lo sacó. Y para ese mismo tiempo que lo sacó, llegó esta otra persona. Y yo decía, no, yo no estoy lista, yo no puedo. Y la realidad es que en ese momento yo ni estaba lista, ni estaba muy willing, no estaba muy dispuesta, sino que todavía tenía mis puertas cerradas y era como que no. Y yo me acuerdo que cuando Jonel me preguntó para yo ser su novia, antes de yo iba a decir que no, iba a decir sí, y yo, ¿qué? Y yo como que quería tragármelo para atrás. Yo decía, pero porque yo dije que sí, ¿no? Yo no quiero ser su novia. Y en ese momento yo dije, diantre, pero ¿por qué yo hice esto? Y ahí fue donde Dios comenzó a trabajar bien fuerte con esa área de mi vida que no se dejaba amar, con esa área de mi vida que era bien dura, que era bien fuerte. Y de verdad hay que admirar mucho a Jonel porque no se quitó en ningún momento, sino que constantemente me amó. Amén. Constantemente él me miraba y decía, no, pero es que yo te amo. Y yo decía, pero porque tú me amas, pero no. Y yo era como que, ay, pues está bien, pues normal, me amo, whatever. Y él me amaba, pero me amaba de verdad, me amaba sin ninguna venda. Él solamente veía en mí algo grande que yo ni veía. Yo decía, ¿qué es lo que tú ves? Estamos ciegos, yo no sé, o sea, yo no puedo, yo no, o sea, era esa batalla. Y empezamos a romper, y no fue hasta que cumplimos como 6 meses que yo dije, pues yo le voy a dar una oportunidad, porque si él no se ha quitado todavía y han pasado tantos meses, pues yo mínimo le tengo que dar una oportunidad verdadera, una oportunidad donde yo de verdad abra mi corazón y le deje saber quién soy, donde yo me atrevo a ser débil, donde yo me atrevo a ser vulnerable, donde yo me atrevo a ser verdaderamente quién yo soy, y no la persona que yo le enseño a todo el mundo, sino la persona que
que llora, la persona que siente, la persona que es débil, que es vulnerable, que es tímida, que es como que, pues no sé, esa persona yo se la empecé a enseñar a él, y cuando él me miraba, que veía a esa persona salir, él decía, ¿cómo se dice eso? Más me reassure que él me amaba, más me demostraba que me amaba, más me demostraba que me aceptaba, y que él simplemente quería ver a esa persona que estaba dentro de mí, que él veía, que él que la quería ver salir, ese eres tú eres fuerte, pero tú eres débil. Y cuando él me decía eso, yo me molestaba tanto, yo, qué débil, y yo no soy débil eres tú. Pero él lo que estaba trabajando era con mi autoestima, que no estaba necesariamente bajo, pero sí necesitaba todas esas cosas. Y comenzó a alimentar. Él comenzó a alimentar sin esperar nada, porque yo no le daba tampoco mucho. Él decía, yo voy a alimentar este pollito aquí, yo voy a alimentar esta planta, yo voy a alimentar, little by little, hasta que Dios, a la misma vez que él alimentaba, Dios bregaba. Amén. A la misma vez que él amaba, Dios bregaba. Con él, por su parte, con unas cosas, y conmigo en otras cosas. Me acuerdo que una noche nosotros empezamos la relación bien mal, peleábamos mucho y chocábamos en todos los aspectos, y yo decía, yo no soporto, y él decía, esta tipa yo no la soporto, pero a mí más me seguía amando. Y esa noche yo llegué a casa y yo dije, yo lo voy a dejar, y yo me tiré de rodillas en mi cuarto y empecé a orar. Y yo dije, yo lo voy a dejar porque esto no está funcionando, yo no me siento bien. Yo peleo con él todo el tiempo. Lo que estamos haciendo es lastimándonos aquí los dos. Y yo llegué a mi casa, y cuando empecé a llorar y empecé a orar, Dios me habló esa noche y me dijo, saca tus manos y deja que yo obre en él, que él está en mis manos y soy yo quien lo va a cambiar, no tú. No vas a cambiarlo tú a tu manera, no vas a hacer, saca tus manos y deja que yo obre en él. Y literal, después de eso, Jonel dio un cambio 360 y yo di un cambio 180 y después 360 también, porque Dios confirmó esa palabra a través de nuestra pastora de adoración. Y fue algo que ella me dijo, cómo Dios le había mostrado a Jonel, y cómo ella decía que ella veía a Jonel en un sueño que Dios le reveló, que ella veía a Jonel que de su ombligo salía un cordón umbilical al Padre, y que ella lo veía conectado con él. Y cuando ella me dijo eso, yo sentí que era Dios otra vez diciéndome a mi vida, saca tus manos, que yo soy quien va a hacer la obra en él. Amén. Y después de ahí, pues, para la gloria y honra de Dios, nuestra relación ha cambiado. Yo me he abierto más con él. Él de igual manera ha cambiado un montón. Y pues ahí vamos. Ya vamos a cumplir casi un año. Pero ha sido un año difícil, pero ha sido un año bonito dentro de sí. Hemos empezado varios proyectos juntos y simplemente vamos caminando, disfrutándonos el día de hoy. No vamos a estar pensando en 10 años, en 15 años, porque los dos somos bien pensativos, pero estamos enfocándonos en el día de hoy, como que estos son los planes, esto es lo que queremos, vamos a trabajar hoy por hoy y más que nada pues caminar en la voluntad de Dios y en obediencia a Dios, que es algo que para muchos jóvenes se les hace difícil, pero nosotros nos encargamos de como ya yo había pasado por tantas loqueras, y él venía saliendo de su propia oscuridad, de su propio mundo, de estar encerrado en él, pues lo primero que hicimos fue, mira, si aquí no está Cristo en el medio de esta relación, esto no va para ningún lado. Amén. Y eso fue lo primero que nosotros pusimos en el medio, y poco a poco fuimos aprendiendo qué realmente significaba poner a Cristo en el medio, porque ninguno de los dos sabíamos, porque ninguno de los dos habíamos tenido una relación correcta. Exacto. Y pues aquí estamos. ¿Y por ahí qué dicen tus padres, qué dicen tus papás, tu mamá? Pues mi papá, nosotros poco a poco fuimos restaurando la relación de igual manera. Él fue ganando confianza otra vez en mí, porque para él fue bien difícil. Yo siempre he sido su nena, eso fue para él como que ¿qué es esto? Y mi papá está bien orgulloso de mí. Actualmente una petición que Dios me contestó era que yo quería que ellos vinieran para mi iglesia. Y actualmente están en mi iglesia, que es su iglesia ahora. Eso es una petición que Dios ha contestado, porque yo sé que mi iglesia, uno de los frutos que da es de familia, de cómo restaura familias, de cómo restaura matrimonio. Y yo sé que eso es algo que Dios me va a regalar, que Dios me va a contestar en su momento adecuado. Dios va a restaurar por completo mi hogar, Amén. a cada uno de sus integrantes, a mi hermano. Yo sé que Dios tiene una palabra con su vida y un propósito, y yo sé que eso se va a cumplir. Amén. Y yo estoy orando mucho por eso, estoy orando por mi papá, por mi mamá, por todos los que están en mi hogar. Y yo sé que uno de los frutos en estas temporadas va a ser que Dios va a restaurar lo que una vez fue, lo va a volver a
a restaurar, pero ahora correctamente, con Dios en el centro, viviendo bajo su voluntad. Amén. ¿Y qué dicen de la relación de Jonel? ¿Qué dicen? Pues en verdad yo creo que mi mamá ama a Jonel que a mí, no mucho. Pero mi mamá está bien contenta. Al principio obviamente se lo tomó por sorpresa porque fue algo como que no rápido, pero a mi mamá fue bien rápido y ella no sabía quién era Jonel. Ella, ¿quién es Jonel? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué está pasando? Y cuando lo fueron conociendo, pues mi mamá adora a Jonel y mi papá lo adora también. Mi papá siempre dice que él es como un hijo para él. Y eso a mí me alegra mucho porque yo soy una hija que aunque yo mentí un montón y aunque yo hacía un montón de cosas, yo soy bien obediente. Cuando yo hago algo mal, yo me quiero morir. Y cuando mis papás aceptaron esa relación, cuando ellos me mostraron su apoyo, pues obviamente me sentí mucho mejor. No es lo mismo tú tener una relación fuera de obediencia y con tus papás en contra que tener una relación que tus papás acepten, que fomenten y que acepten. Eso fue de bendición también para mí. Gloria a Dios. Gloria a Dios, estas son las cosas que hace Dios. Amén. Podemos ver hoy por hoy una adoradora del Señor. Amén. Que la vemos en cada culto pues adorando al Señor. Podemos ver una relación que el Señor le ha podido entregar. Simplemente pues, hemos podido ver que Dios hace lo imposible para el ser humano posible. Que para Dios nada es imposible. Y de verdad que nos gozamos pues porque pues parte de ese testimonio y proceso pues lo hemos vivido, por decirlo así, lo hemos visto, y de verdad que podemos decirle que Dios es real, y que para Dios nada es imposible. Vamos a hacer varias preguntitas más, pero me gustaría que si alguno de ustedes tienen peticiones, quisieran que oráramos por algo específicamente, pues que lo vayan escribiendo o que lo escriban, porque nos gustaría orar por sus peticiones, y orar pues por, a lo mejor estén débiles o estén pasando por algún proceso o se identifican en cierta manera, pues que abran su corazón, así sea, lo puedan escribir ahora mismo en el live o nos quieran escribir tanto a nosotros como a Ariana en su Facebook por inbox, pues lo hagan, se abran, porque queremos orar por usted, porque esta es la clave de eso. Sin esto pues de nada vale, por decirlo así. Por favor, escriban sus peticiones. ¿Tienes alguna pregunta por hacer ahora? No tengo ninguna pregunta, pero pues obviamente voy a añadir algo rapidito, y es que yo recuerdo en el momento en el que yo llegué a Orlando, quien me llevó a casa de pan literalmente fue Ariana y Tailis. Y de verdad que el ver el cómo Dios obra a su manera, locamente, porque si nos ponemos a pensar, Dios, wow, él crea un caos fuertemente, pero es para construir algo que va a ser de bendición. Y pues yo recuerdo esos momentos en el cual la conocí. Pues yo recuerdo cuando hablé con Jelly y le dije a Jelly, en verdad tú eres bien buena para entrarle a los jóvenes, pero yo no soy nada de buena para eso, así que por favor yo te necesito para esta misión. Y Jelly en verdad, yo la considero mi mentora, y realmente ella fue una de las claves para que ella pues sea quien es, además de sus primas y de todas las personas, y su mamá orando por ella y de la pastora también. Pero de verdad que era fuerte, ¿ok? Demasiado fuerte. Yo creo que todavía un poquito de fuerte, pero Dios ha estado cogiéndola con un pilón ahí, machucarla bien duro. Amén. Antes que se me olvide, yo estoy bien agradecida con Jelly, y yo sé que ella fue tomando poco a poco esta nena, que ella de cierto modo se veía ella misma y decía como que tú te pareces un poco a mí, vamos a empezar a trabajar contigo. Y esta amistad que yo pues obviamente yo no sabía que este era el propósito detrás de esta amistad, ¿verdad? Yo no lo veía así, yo pensé que ella era mi amiga de verdad, aunque ella lo es, pero pensé que ella se me había acercado porque dijo, pues, me cae bien, qué sé yo. Pero obviamente el propósito de Dios va más allá, y de esta amistad pues obviamente ha salido también una hermandad, porque yo la amo como mi hermana. Y yo estoy bien agradecida por ella, pero también estoy bien agradecida de Tailis, porque Tailis fue una de esas personas que estuvo presente en ese proceso desde el principio. Con Tailis fue que yo hablé, con Tailis fue que yo le dije, yo me siento de esta manera con esta muchacha, y Tailis fue la persona que me dijo en ese momento, si eso te hace feliz, pues hazlo.
pero Taylis hoy es la persona que Dios también construyó para su gloria, que Dios también fue restaurando, que podemos tener una amistad que hoy cuando yo hago algo mal ella me dice, no, olvídate, si te hace feliz, no, ya esa no es la filosofía ahora es que si esa es la voluntad de Dios tú lo haces y si no, no lo haces. Y yo he podido ver el cambio en ella, de verdad fue algo que Dios empezó por mí, pero no se quedó en mí, sino que siguió trabajando con aquellas personas que me habían rodeado en ese momento para decirme muchas cosas. Son personas que hoy en día le sirven a Dios y son personas que hoy en día Dios utiliza para hablar su mensaje, su gloria, para adorarlo a Él. Así que Taylis y Yeli son dos personas súper especial para mí. Amén. Y Neisha también, obviamente. Y pero para la gloria de Dios comparten el altar juntas también. Compartimos el altar juntas. Son los planes locos de Dios. Y Neisha también lo comparte con nosotros, aunque ella danza. Estamos ahí todas juntas. Estamos ahí todas. Se va todo el mundo corriendo. ¡Santa aleluya, bájenla! Ay, Señor. Hay dos cositas que me gustaría pues pedirte, pero la primera es que me gustaría que le dieras un mensaje a todas esas personas, tanto como hombres, mujeres, niños, niñas, que pues se pueden sentir identificadas con este testimonio, que tú les dirías que a lo mejor estén atravesando, viviendo lo mismo que tú viviste y no saben cómo salir, no saben qué hacer. ¿Qué consejo tú les darías a estas personas? Mira, pues el primer consejo que yo les daría, que obviamente por más difícil que se les haga hablarlo, tienen que hablarlo. Que por más que se sientan tentados a esconderlo, tienen que sacarlo a la luz, porque mientras tú callas, el enemigo gana terreno. Y a lo mejor la mayoría de las personas que se identifican con esto no entienden a la magnitud, qué significa que el enemigo gane terreno en tus emociones, pero cuando el enemigo va ganando terreno en tus emociones es algo que se hace bien fuerte en tu vida, bien presente, pero nada de lo que puedan estar experimentando es cierto, emocionalmente hablando. Son emociones creadas por el mismo enemigo para confundirte, para crear duda en ti, y que simplemente cuando tú llegas a los pies de Cristo, que tú te rindas de la manera que puedas rendirte, ahí es donde verdaderamente tú vas a conocer quién tú eres, cuál es tu identidad, porque fuera de Dios no hay ni amor ni hay identidad. Y para los padres que están orando por hijos que no necesariamente tienen que estar pasando por el homosexualismo, hoy el homosexualismo es algo que no se habla mucho dentro de la iglesia, pero se habla demasiado fuera de la iglesia, es algo totalmente normal fuera de la iglesia. Hay hogares que ya se han formado dentro del homosexualismo, o sea, algo que realmente cada día que pasa se va haciendo más y más y más normal en nuestra sociedad. Y por eso es que estas conversaciones, aunque sean difíciles, aunque sean un poco tensas, se tienen que hablar, se tienen que establecer en los hogares estas conversaciones, porque aunque la crianza se hace dentro del hogar y aunque yo crecí viendo a Cristo dentro de mi hogar de cierto modo y vengo de una familia cristiana, afuera yo no veía eso, el ejemplo que me dieron fue contrario, y eso es lo que actualmente pasa mucho, demasiado. Y pues a esos padres que están orando por esos hijos que se ven tentados por drogas, por alcohol, por personas que están buscando su identidad, que no paren de orar, que no paren de clamar, que no paren de luchar por sus hijos, porque cada oración tiene respuesta. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pues la última petición, por decir petición, que te tengo es porque pues sabemos que muchas veces uno le habla a sus padres y etcétera, pero me gustaría que le dieras unas palabras tanto a tu mamá como a tu papá, ya que nos están viendo ahora mismo, y pues me gustaría que le digas lo que siente en tu corazón, a lo mejor pues por el trayecto del día a día, las cosas que uno tiene, pues a veces no sacamos de ese tiempo eso tan importante para hablarle, y sabemos que lo has hecho, pero me gustaría que en estos momentos, ya que te están viendo, le des unas palabras. Pues voy a empezar primero diciendo a mami que yo la amo mucho. Esta mañana nosotros peleamos por un desayuno y estaba bien molesta con ella esta mañana. Pero mi mamá sabe que yo la amo dentro de mi manera propia, yo la amo. Es una mujer que yo he aprendido a admirar. Eres una mujer que con el pasar del tiempo he aprendido que tengo muchas cualidades buenas y malas tuyas, como que no sé ahorrar dinero, eso es de mi mamá. Pero el mismo carácter fuerte que me lleva y me impulsa a cumplir el propósito que Dios tiene en mi vida también es de mi mamá. Y la autoridad que yo heredé de ella, que Dios la está fortaleciendo y la está estructurando correctamente, también la saqué de mi mamá.
la adoradora que hoy soy es por la gracia de Dios, pero porque lo he visto en mi mamá. Y aunque muchas veces yo dije, yo no quiero ser como ella, la realidad es que fue un privilegio ser como mi mamá. Obviamente yo sé que Dios va a hacer cosas más grandes con mi vida, que Dios va a corregir más cosas en mi vida, que Dios va a cambiar muchas cosas en mi vida, y que yo no soy Rebeca, pero yo en el fondo pues yo quisiera un poquito de esas cosas de mi mamá. Y yo la admiro mucho, la amo, y sé que es una mujer de Dios, y yo más que nada estoy agradecida con Dios, porque así como Dios ha hecho un propósito en mí y un cambio en mí dentro de Casa de Pan, yo sé que lo mismo va a hacer en su vida, y que su temporada está comenzando. Y Amén. yo ver eso para mi mamá pues me llena de mucha alegría, y la misericordia y gracia de Dios está sobre ella, y eso es lo más que yo le agradezco a Dios, y lo más que admiro de ella, que ella se deja guiar, se ha humillado, se ha amado, se ha entregado, y poco a poco vamos caminando ahí las dos dentro de la voluntad de Dios. Y para mi papá, que es mi héroe, que yo lo adoro con la vida, él es el amor de mi vida más grande. Jonel, no te pongas celoso, pero él es mi papá. Es un hombre que yo admiro con todo el corazón, es un hombre que me ha modelado lo que es trabajar, lo que es amar a Dios, lo que es amar a su familia, y pues estoy bien agradecido por los dos y los amo. Y a mi hermano Luis Andrés, que tus días están contados, que Dios te ama, que tienes un propósito grande, y que yo lo amo mucho. Y a Ana, que es una profeta de Dios, y que mi casa y yo serviremos al Señor. Amén. En nombre de Jesús. Amén. Eso es. No podemos dejar a la cuñada. O sea, hello. ¿Sabes? Tampoco, ¿sabes? ¿Dónde me van a dejar a la noviecita de Andrés, de Luis Andrés? A Mariana, claro que sí. Mariana le pertenece a Cristo. Y soy Dios Mariana, la ama. ¿viste? Y Dios la ama. Dios la ama grandemente. Y yo Luis también Andrés la me va a matar, amo. literal. Pero te amo como quieran. Amo a Mariana, bien especial. Y yo sé que en verdad esta familia es de bendición. Y mira, yo no soy de protocolo de hablar así bien GI, ¿ok? So no se vuelvan locos conmigo. Yo soy así. Este es mi flow. Amén. Ay, sí. Nada, nos gustaría obviamente cerrar con una oración, que nos gustaría que Ariana lleve esta oración. Pero antes de cerrar con esta oración, nos gustaría que pues nos diga si hay proyectos nuevos que estás haciendo, donde te pueden seguir en las redes y todo eso. Pues mi Instagram es ASVV23. Actualmente comencé lo del canal de YouTube con Jonel, que nos pueden buscar por YouTube como Ari y Jonel. Les van a salir 20 Ari y Jonel, pero nosotros somos los especiales, los ungidos. No están ungidos, pero ya hemos puesto varios videos. Ese es el proyecto que actualmente estoy llevando a cabo. Estoy estudiando en la universidad, estoy trabajando, y más importante que nada, estoy bien involucrada en los jóvenes de mi iglesia, estoy en la adoración. Y así como dentro del propósito de Dios, pues algo que es nuevo en mi vida es que recientemente Dios me reveló el corazón de misionera que tengo, que es un proyecto personal, y es un proyecto que va en desarrollo. Es un proyecto que Dios está trabajando. Que de hecho Estuve en Honduras. Estuviste en Honduras. Fue una experiencia que marcó mi vida para todo. Amén. O sea, Y para vuelve siempre. para Vuelvo para Honduras, Favor de Dios. con el favor de Dios, y estoy bien contenta por eso, y yo sé que pues eso es mi bebé ahora mismo, las misiones, y estoy bien emocionada de volver, de ver a todos esos niños que dejé, que sé que cuando vuelva van a estar diferentes, un poco más grandes, y eso realmente es algo que es algo para agradecer, porque Dios te conoce tanto que sabe como que en dónde vas a funcionar, qué es su voluntad, y eso son que Dios me mime un poquito. Amén. Así que ya saben, síganla en las redes sociales, síganla en su canal de YouTube, suscríbanse para que no se pierdan esos videos que tanto dan gracias y nos gozamos con ellos. Y así que nada, recuerden, pueden seguir escribiendo sus peticiones, que vamos a estar orando por ellas. Y pues para culminar, pues Ariana, llevarnos en oración. Amén. Amén.
Padre, gracias te damos, Señor Jesús, Gracias, porque Jesús. tú has estado presente en esta noche, Señor, y sabemos que has estado presente, Señor, en cada persona que nos está viendo, Padre. Sí, Lo único que te pido, Señor, es que cada persona que ha escuchado este testimonio, Señor, se lleve algo, Padre, y que sea de bendición para su vida, Señor, para que tú puedas comenzar a trabajar en la vida de cada una de las personas que nos ha visto, Señor. Padre, yo te presento toda persona, Señor, que está peleando por su identidad, Señor, que está peleando con el rechazo, Señor, con la falta de amor, Padre. Yo te pido, Señor, que tú te derrames en cada vida, Señor, que nos ha visto y nos ha escuchado, Señor, y nos va a escuchar, Padre. Yo te pido, Señor, que tu voluntad se haga real, Padre, en la vida de cada uno de ellos, Señor, pero más que nada tu poder, Señor, tu poder que va más allá de cualquier circunstancia, de cualquier verdad momentánea, Señor Jesús. Yo te pido, Señor, en esta hora, Padre, que toda petición que ha sido puesta, Señor, a través de las redes, Padre, tú la examines, Señor, y que sea, Padre, hecha de acuerdo a tu voluntad, Señor Jesús. Que toda madre que esté peleando por sus hijos, Señor, tú escuches esas oraciones, Señor, y des fuerza, Padre, y des paz a los corazones de todos esos padres, Señor, que constantemente batallan, Padre, con una lucha, Señor, o cualquier situación que puedan estar pasando, Señor. Yo te doy gracias, Padre, porque tú eres tan misericordioso, Señor, porque tu misericordia y tu gracia es nueva y constante para nuestra vida, Señor, porque no hay un límite, Señor, con tu amor, Padre, sino que tú nos persigues, Señor, y no te cansas, Padre, no te cansas de perseguirnos, Señor, porque aunque nosotros pequemos, Señor, contra ti, Padre, tu amor se levanta feroz todos los días, Señor, a perseguirnos, Padre, y a rescatarnos de nuestros propios pecados, Señor. Te damos gracias, Señor, y tú mereces toda honra y toda gloria, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor, Padre, y te doy tantas gracias, Señor, porque para este tiempo, Señor, tú nos has escogido como carbón encendido, Señor, para hacer un trofeo de tu gloria, Padre, que tu voluntad, Señor, se haga en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Padre, y que la gloria siempre te la lleves tú, porque tú eres el único que se la merece, Señor. Sí, Señor. Yo te doy gracias por lo que tú has hecho en mi corazón, Señor. Te doy gracias, Padre, por todo lo que tú harás en los corazones de las personas que nos han visto, Señor. Y también te doy gracias, Señor, por todo lo que has de hacer, Padre amado y Padre santo. En esta hora, Padre, nos despedimos de las redes, Señor, nos despedimos de cada persona que nos ha visto, Señor. Y declaramos, Señor, tu voluntad, tu poder, Señor, y tu presencia en la vida de cada uno de ellos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, familia, Dios les bendiga. Recuerden seguirnos en las redes sociales, en YouTube, como Noche de Testimonio. Suscríbanse. Este testimonio va a estar siendo subido al canal de YouTube, al igual que los demás que hemos grabado. Así que suscríbanse a nuestro canal de YouTube también, como Noche de Testimonio. Recuerden seguirnos en Facebook, en Instagram, como Noche de Testimonio también. Así que Dios les bendiga. La semana que viene no vamos a tener testimonio, porque pues tenemos un congreso en la iglesia, no vamos a tener un testimonio en vivo, pero sí, con el favor de Dios, el otro sábado de arriba vamos a estar subiendo otro testimonio. Así que estén pendientes de las redes sociales para que sepan quién es el próximo. Dios les bendiga, bendiciones. Bendiciones.